comprar. Ahora, soy de las personas que apoya el tema de que las personas busquen ayuda por medio de señales que les ayude a identificar movimientos, algo que se ha hecho por medio de algoritmos, pero soy más de las personas que también digo, es mejor educarse y recibir la formación necesaria para no invertir por invertir y no perder dinero. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante para el tema del análisis técnico. ¿Y qué es el análisis técnico? Me preguntan qué es análisis técnico. Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es análisis técnico y dentro de 8 días, el jueves, vamos a ver lo que es análisis fundamental. El análisis técnico básicamente es un sistema que nos permite examinar y predecir los movimientos de precio en los mercados. Cuando decimos predecir, bueno, hablamos de dar una interpretación de lo que sucedió en el pasado y proyectar una posible zona de reacción, una posible zona de entrada en los que fue en el pasado, proyectarlo para el futuro. Eso es predecir. Entonces, invertir en los mercados financieros se basa bajo un historial que nos permite a nosotros identificar si en tiempo pasado esas estructuras que respetaron pueden volver a respetar. Por eso es una predicción. Es una base que nos va a permitir a nosotros adquirir datos y ese tipo de datos nos va a dar una interpretación de los mercados. Y eso lo hacemos por medio de gráficos. Lo importante de eso es predecir hacia dónde se puede dirigir el activo y hacia dónde nosotros podemos proyectar el movimiento, sea compra o sea venta. Ahora, lo importante es que el análisis técnico tiene ventajas. ¿Y cuál es esa ventaja? Ser capaz de saber con anticipación qué dirección va a tomar el mercado para así colocar unos buenos puntos de entrada. Y ya les explico cómo se puede hacer esto, pero también tiene unas desventajas. Las desventajas es que no existe una estrategia con el 100% de efectividad. Van a haber movimientos que para nosotros van a ser impredecibles, que por medio de manipulación y por medio de mecanismos que afectan el análisis técnico, que son básicamente el análisis fundamental, nos muevan las estructuras de mercado y así nosotros no podamos determinar esos posibles movimientos que a la final, después de una corrección, vuelve y dejan el precio donde iba con su seguimiento normal. Entonces, esos movimientos fuertes por noticias, por ese tipo de análisis fundamental, a veces no son de tropiezo para el análisis técnico. Entonces, por eso muchas veces tenemos que basarnos en el análisis técnico y en el análisis fundamental, para de la mano ir con las dos herramientas que van a hacer efectivo nuestro trading. Entonces, es importante que tengamos un sistema de trading ya probado, testeado, para que sepamos si este tipo de movimientos, tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, nos van a nosotros ayudar a identificar los movimientos de nuestras estructuras. Y para eso tenemos unas herramientas que son súper interesantes y que ustedes deben comenzar a manejar. Y es ubicar o identificar las zonas de demanda y oferta. Zonas de demanda y oferta. Conocidas también, muchos les tienen nombres como soportes, como resistencias. Pero bueno, dentro del dialecto, yo siempre lo he dicho, el precio no se va a frenar por un soporte ni por una resistencia, sino por zonas donde el precio fluctúa y después toma el movimiento, sea en compras o sea en ventas, después de que las participaciones de las grandes instituciones dan los movimientos, o en compra o a venta. Ellos deciden vender o deciden comprar, deciden llevar el precio a un nivel más alto o a un nivel más bajo. ¿Y cómo se conoce eso, muchachos? Como el tema de fractalidad. Entonces, si yo sé identificar que el precio en estos lugares, y lo voy a colocar ahí en todas las, donde está la letra para que ustedes identifiquen algo. Estos movimientos que se está viendo acá, estos movimientos son los que nosotros debemos vigilar, porque las grandes instituciones financieras están en estos lugares comprando y vendiendo, y están tomando la decisión si deciden seguir comprando o
si deciden vender. Y en estos lugares es donde nosotros debemos identificar hacia dónde va el nivel de la estructura y hacia dónde yo me posiciono en el mercado. Entonces, lo importante de este tipo de análisis es que ustedes aprendan a identificar hacia dónde va su vuelo. Y si ustedes lo hacen, van a aprender a identificar las estructuras del mercado. ¿Y cómo hago esto, muchachos? Muy sencillo. Ustedes van, un ejemplo, a ver quién, hagámoslo con este. Primero con este, zona de demanda, zona de oferta. Listo. En este lugar se posicionan las grandes estructuras de compras y las grandes estructuras de ofertas. El precio tiene todo y él sigue un camino. Entonces, lo vamos a colocar en unos términos que ustedes lo puedan entender, que les quede fácil de comprender. Ustedes van a salir de viaje y van en su recorrido hasta esta zona. Digamos, salen de Ecuador, van para Colombia, un ejemplo. Pero hay escalas en el camino, y esas escalas en el camino son lo que conocemos nosotros como fractalidades, que me da impulsos, devoluciones, impulsos, devoluciones e impulsos. Yo sabía cuál era el trayecto, yo sabía que estaba saliendo de Ecuador para Colombia, pero en el camino tengo recesos y es lo mismo que hace el precio. El precio, después de que sale de una zona de acumulación, una zona donde lo que les mostré ahorita a ustedes, las grandes instituciones financieras están aquí peleando para saber si van a ser compradores o vendedores y no saben hacia dónde mover el precio. No saben si van a vender, si van a comprar, si van a vender, si van a comprar, hasta que se deciden en comprar. ¿Listo? Entonces, ellos hacen este movimiento, ellos saben hacia dónde van. Ellos van a salir desde esta zona, que es su zona de demanda, hacia su zona de oferta para liquidar sus ganancias. Pero en este camino, ellos van a hacer pausas, van a liquidar ganancias, y esa liquidez de ganancias se llaman máximos. Entonces, el precio hace el mismo recorrido. Entonces, un ejemplo, el bus sale de aquí, bueno, digamos que el bus o el avión sale de acá, digamos que sale de Ecuador, hace una parada en Ipiales, un ejemplo. Se devuelve y ya llega a Pasto, pero continúa con su movimiento. Él continúa con su intención alcista. Y se devuelve nuevamente y hace otra escala. Y después vuelve y sube. ¿Qué hizo el precio? ¿El precio cambió su direccionalidad? No. El precio sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque ya las grandes instituciones decidieron que van a comprar y ellos van a hacer sus compras al modo hasta donde ellos decidan llevar el precio. Y en estos lugares se genera nuevamente una distribución, que es lo que a nosotros nos ayuda a identificar también cuál es la estructura que el precio va a hacer, si va a seguir cayendo, va a seguir bajando o si va a subir, pero aquí nuevamente está la distribución. Vuelven y caen. Nuestro análisis es identificar mis estructuras hacia dónde van y identificar zonas de oferta y zonas de demanda donde yo voy a ser comprador o donde voy a ser vendedor. Voy a vender el retroceso y voy a comprar el impulso. Y estos movimientos son los que a mí me ayudan a identificar las estructuras del precio. Entonces, esta es una de las primeras herramientas que ustedes deben considerar en su análisis técnico. Deben considerar, primero, cómo sé hacia dónde va el precio. Busco en temporalidades mayores.
Siempre. No importa que ustedes operen en 5 minutos, 1 minuto, no importa 15 minutos. Siempre ustedes deben de saber hacia dónde va el precio. No importa. Ustedes deben saber hacia dónde compraron su tiquete. ¿Ok? Entonces, si ustedes compraron su tiquete para tal parte, el tiquete que ustedes compraron los va a llevar hacia ese lugar. No va a cambiar de trayecto en ningún momento. Ustedes compraron hasta tal punto y hasta tal punto los va a llevar. Que en el camino surjan esos tipos de movimientos. Pues bueno, ustedes ya sabían, si lo compraron con escala, sabe que iba a parar en tal parte, sabía que iba a parar en tal parte, lo mismo hace el precio. El precio ya sabe que las grandes instituciones financieras tienen zonas importantes donde reaccionar para bajar nuevamente los niveles de la compra, generar nuevamente la compra en una zona institucional, volver a bajar, zona institucional y volver a comprar. Entonces ellos son los que manejan el mercado. Nosotros solamente hacemos unas pequeñas inversiones donde estipulamos dónde puede ingresar el mercado, dónde podemos ingresar en compras o en ventas y dónde podemos estipular nosotros todo este tipo de movimientos. Entonces, al ingresar esto, podemos identificar esos movimientos de las estructuras. Y si identificamos esos movimientos de las estructuras, me ayuda a saber qué puedo hacer y dónde puedo comprar y dónde puedo vender. Regálame un momentico, por favor. Bueno, continuamos. Qué pena mucho ser con ustedes. Entonces, ustedes ya saben hacia dónde se dirige el precio. Entonces, cuando ustedes saben hacia dónde se dirige el precio en temporalidades mayores, así ustedes operen, como les dije, operen en temporalidades mínimas, con la direccionalidad del precio, ustedes ya saben qué deben hacer, hacia dónde se va a dirigir el mercado y se van a saber identificar, lo primero, hasta dónde compro. Lo segundo, hasta dónde vendo. Porque muchas veces el movimiento de las estructuras nos permiten identificar estas zonas, pero lo que no nos permite identificar es lo que pueden hacer las grandes instituciones por medio de sus análisis fundamentales, y el análisis fundamental básicamente lo que hace, les voy a explicar qué es, ya les voy a explicar más o menos qué es. Un ejemplo, vamos a comparar el dólar canadiense, un ejemplo. Hubo una noticia positiva para el petróleo. Ustedes saben que Canadá es una de sus materias primas, básicamente es el petróleo, digámoslo así, los hidrocarburos. Y digamos que veníamos con un movimiento claramente identificado bajista. Bajista. Entonces, digamos que vamos a cambiar esta estructura. Entonces, yo tenía identificado esta estructura bajista que me estaba haciendo máximos más bajos. Entonces, yo soy vendedor. Yo soy vendedor porque tengo una estructura claramente bajista. ¿Cierto? Pero esa noticia positiva cambia todo este panorama. ¿Y lo cambia en qué sentido? Que la noticia puede romper el máximo anterior y puede generar un gran movimiento hasta cierto punto de un máximo inferior, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que hacer el precio? Porque es que el movimiento puede ser positivo, pero en el momento de las inversiones, así es de noticias favorables, siempre se sigue un lineamiento. Y el precio nuevamente comienza a corregir. Otra vez. A corregir ese fuerte impulso dado por los fundamentales. Hasta que nuevamente se entra a la posición. Y hace nuevamente ¿qué? Lo que estábamos siguiendo, el movimiento bajista. La noticia nos ayudó. No, porque nos sacó de posición, nos sacó de un trade en el cual estábamos nosotros invirtiendo. Y ahorita me dicen, ¿el mercado está manipulado? No, no es que el mercado esté manipulado. Lo que pasa es que con este tipo de noticias, que son elementos externos que no están dentro de nuestro análisis técnico, nosotros compramos, vendimos en esta zona y veníamos en ventas, pero esta noticia nos hizo un movimiento agresivo
fuera de estas zonas y de estos niveles, cayendo por completo en toda la estructura. Entonces, ¿qué hace el precio? Corregir lo que esta noticia hizo y meterse nuevamente en el subdireccionamiento. Y esto es lo que a nosotros nos generan este tipo de noticias. Por eso nosotros tenemos que trabajar con el análisis técnico y el análisis fundamental. Lo digo para opciones binarias, porque para Forex, yo en Forex puedo tener operaciones abiertas que tengo mis stop loss a cierto punto, que es lo que he decidido perder o que es lo que tengo dispuesto, arriesgado a perder. Y sé que si un movimiento de estos está dentro de mi margen de inversión y de pérdida, si me toca el stop loss, tengo que asumir la pérdida. Lo tengo que asumir. Pero dentro de mi corrección, yo sé que el precio sigue bajista, porque yo sé hacia dónde compré. Yo sé que yo compré o vendí mi vuelo hacia tal parte. Desde un punto A hasta un punto B, yo sé hacia dónde va el precio. Y si el precio me hace movimientos erráticos, no importa, porque yo sé hacia dónde al final él tiene que terminar. Yo sé que él viene entre compras y ventas, y si hace movimientos acelerados, sigue siendo bajista porque tengo los máximos no superados y nuevamente hacer la corrección. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé que compré en este lado, perdón, compré en este lado, vendí en este lado y sé hacia dónde va la dirección del precio. Y hasta aquí es donde yo voy. Entonces, ustedes se deben ayudar de esas herramientas. No hay más herramientas. Los indicadores son herramientas gráficas que te pueden ayudar, pero los indicadores se alimentan del precio. No, nunca pienses que un indicador, el precio va a ser lo que hace un indicador. No. El indicador hace lo que el precio hace, porque el que alimenta el indicador es el precio. No hay nada más que lo alimente a él, sino el precio. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero si nosotros identificamos hacia dónde iba el precio a mayores temporalidades, no importa si hay un retroceso profundo, porque en las fractalidades hay muchas formas de identificar los movimientos rápidos y acelerados dentro de una estructura fractal, movimientos mucho más lentos, casi llegando al 90% de la evolución, que sería este, casi volviendo hasta el 90% y ahí impulsando. Entonces, la estructura normal es una máximo, mínimo, impulso. Una rápida, máximo, una vela de retroceso, impulso. Y la más lenta es la que llega, toca el 100 por casi entre el 80 y 90% del fractal y vuelve y sube. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender a identificar. No hay que aprender a identificar nada más. Ahora, otra parte importante dentro de esas mismas herramientas es verificar que lo que tú estás viendo sí sea lo que realmente se está proyectando. Porque muchas veces nos sucede que no comprendemos que nosotros no manejamos el mercado, solamente hacemos pequeñas inversiones en este mundo que es tan grande. Pero las grandes entidades sí pueden mover estas estructuras y hacer con ellas lo que quieren, porque tienen el capital suficiente para hacerlo. Entonces, lo importante es saber hacia dónde va el precio y cómo lo identifico. Entonces, saliendo de este tema, zonas de demanda, zonas de oferta. Simple análisis técnico. Esto es sencillo, no hay nada más. ¿Cómo se mueve el precio? Por fractalidades. Impulso, devolución o retroceso, impulso que es superación de mínimos, devolución que es una realineación e impulso. Esta es la estructura del precio. ¿Qué debo hacer yo? Identificar hacia dónde va. Entonces, primero, devoluciones máximos. Entonces, aquí soy vendedor. Devoluciones máximos, soy vendedor. Porque en estas zonas se genera una devolución del impulso. Todo lo que sube tiene que bajar. Y así sucede en los mercados financieros. Ustedes ven un impulso con fuerza, no se preocupen. Espere que él tiene que volver. El precio nunca va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. No, él sí va a subir, pero el precio sube, 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 pero vuelve a bajar. Entonces yo lo espero en la zona donde yo lo debo esperar, en la zona de demanda.
¡Pum! Vuelve y rompe. ¿Qué rompe? Los máximos. Entonces aquí ya tengo claro que tengo una estructura alcista. ¿Por qué? Porque me acaba de romper este máximo y me acaba de hacer un máximo mayor. Listo. Confirmación. Listo. Ahorita, ¿qué debo seguir continuando y revisando? Voy a buscar una línea directriz. Ahora, la línea directriz, no crean ustedes que el precio se va a volver por una línea directriz. Nunca. Pero me va a ayudar a identificar si realmente el precio va a seguir en la continuidad alcista o va a ser un proceso más lento para saber hacia dónde me posiciono, si me posiciono más en corto o más en largo. Corto o largo son compras y ventas, ¿ok? Entonces, identifico que tengo mínimo, que fue una evolución más profunda, y tengo otro mínimo. Ahora, esta evolución que fue más profunda el fractal, ¿me cambió la estructura? No, porque aquí este mínimo me genera un máximo. Quiere decir que me genera un movimiento mayor y claramente tengo altos más altos y bajos más altos. Estructura alcista por completo. ¿Y qué necesité para analizar esto, muchachos? Nada. Solamente necesité conocer cuáles son las zonas de oferta, cuáles son las zonas de demanda y una línea directriz que me ayude a mirar hacia dónde va el precio. ¿Necesité indicadores? No. Solamente conocer cuál es la estructura del precio, hacia dónde va, hacia dónde se dirige y cuáles son las herramientas que necesito. No necesito nada más para saber hacia dónde va mi precio. Solamente revisar en zonas, en temporalidades mayores y mirar cuál es la estructura. Ahora, es importante saber que, ¿cómo identifico yo si en estos lugares el precio me va a generar devolución, no me va a generar devolución? Bueno, si decimos que el precio es fractal y se mueve por estructuras fractales, ustedes deben de saber que si el precio viene en subida, el impulso es este. Genera una devolución. Ojo aquí, puede volver al 50, al 70, al 80 y muchas veces al 100. ¿Listo? Vamos a colocarle un promedio del 70. Y nuevamente un impulso. Entonces, ¿qué identifico? Movimiento de estructura alcista. No tengo nada más que ver acá. Ahora, ¿cómo fusiono esto dentro de un gráfico? Entonces, muy sencillo. Ustedes se vienen para un gráfico normal y pueden utilizar este. El más utilizado básicamente son las velas japonesas, pero ustedes pueden analizar en gráficos de líneas para saber, y aquí claramente podemos identificar. Miren lo que aquí identificamos. Máximos, mínimos. ¿Dónde devolvió? Al 50%. 50% hizo una devolución. ¿Devolvió hasta el 100? No, al 50%. Solamente en esta devolvió el 50%. Entonces, esto es lo que ustedes deben aprender a identificar, muchachos. Deben aprender a identificar hacia dónde va la direccionalidad del precio. Y si ustedes ven que el precio va rompiendo mínimos, rompe mínimos, rompe mínimos. Lo más claro es que el precio tiene intencionalidad bajista. Tengo un impulso, una evolución, un impulso. Entonces, claramente yo identifico que tengo una estructura 100% bajista, donde yo no soy comprador porque voy a operar siempre a favor de la tendencia, o donde puedo operar pequeños retrocesos en compra, pero sabiendo que estoy operando en contratendencia y que mis compras no pueden ser muy largas. Siempre tengo que tratar de ganarme un 40 o un 50% y salirme del mercado porque yo sé que la tendencia es bajista y debo conservar esa misma estructura.